Institución educativa privada San Carlos, con su lema institucional formando triunfadores basado en valores. Pedregal Majes, literatura, segundo año de secundaria. Tengan buenas tardes, estudiantes sancarlinos. Dios los bendiga e ilumine. Hoy día vamos a desarrollar el módulo 3, tema 2, la poesía en la Edad de Oro. Fray Luis de León. La poesía en la Edad de Oro tenemos a una escuela, ¿no?, salmantina, donde pertenece también Fray Luis de León, que esto se da a alumnos durante el Renacimiento en España. Y encontramos esta escuela salmantina que tiene las siguientes características: concisión y precisión en el lenguaje, ¿no?, llaneza en la expresión, realismo en el pensamiento, preferencia por las estrofas breves, ¿no?, como la lira, la naturalidad, la sencillez. Acá se cultiva ambas rimas, tanto la sonante y la consonante, que son las más conocidas, porque después hay otras como la trabada, la pareada, etcétera, que en tercero ya van a conocer ese tipo de rimas. Y tratan de temas morales, religiosos y filosóficos. Si repiten una pregunta, estudiantes, dice, indique la característica, ¿no?, de la escuela salmantina. O sea, estoy diciendo un ejemplo, ¿no? Y tienen dos. Uno, a ver, cultivo de ambas rimas, ¿no?, asonante y consonante. El otro es trata temas morales. ¿Cuál sería la respuesta ahí? La respuesta adecuada. ¿Qué dicen ustedes? Alguien me va a decir, profesor, las dos, pues no. El cultivo de ambas rimas, asonante y consonante, está completo. En cambio, tratan temas morales, está incompleto, porque no solamente trata temas morales, sino también religiosos y filosóficos. Tengan cuidado eso para las preguntas, alumnos, por favor. Ya les estoy poniendo un ejemplo. Siempre predomina lo que está más completo, ¿correcto? Bien, después de haber ya conocido estas características de la escuela salmantina, ¿no?, que se da en el Renacimiento, ¿no?, de la Edad de Oro, ¿no?, en España, alumnos, conozcamos a Fray Luis de León, ¿no?, conocido como, ¿no?, el Horacio español. Él nace a estudiantes en Belmonte, ¿no?, en esta provincia de Cuenca, España. Él pertenece a una familia muy influyente, de adquisición económica muy alta. Su padre más bien ejerció lo que es la abogacía, ¿no?, es abogado, y pues de abogado pues ya pasó a ser juez, alumnos. Dos tíos suyos de él, que fueron catedráticos de Derecho Canónico, ¿no?, el uno, y abogado en la Corte Real, el otro. O sea, ya tenían un prestigio, ¿no?, sobre lo que es leyes, ¿no?, sobre lo que es jurisprudencia, en otras palabras. Hacia los años de 1541 o 1542, Luis, ¿no?,
ingresa en la orden de los agustinos, en la orden de los agustinos. Y se doctora más tarde en teología. En el año de 1561 gana una vacante por una cátedra, ¿no? Que había, ¿no? en teología, que había en teología. En marzo, al 1 de 1572, fue detenido por la Inquisición. ¿No recuerdan ustedes, no? De repente en historia han hecho la Santa Inquisición. Y es encarcelado en los, ¿no? en los calabozos, en la cárcel de Valladolid, ¿no? En este, que es España, ¿no? Donde tenía el Santo Oficio. Pero ¿por qué lo encarcelan? Los cargos que había en contra de él, porque él tenía más predilección, o ¿no? había interpretado por la Biblia hebraica, en lugar de la Biblia, ¿no? búlgata, porque él lo tradujo al castellano. Y que esto lo había realizado, ¿no? del libro del Cantar de los Cantares. Esto fue, alumnos, en una época en que España vive una auténtica casa de brujas. De repente, incluso ustedes hasta en películas han visto sobre lo que es la Santa Inquisición, lo que es la cacería de brujas, estas desviaciones conceptuales, ¿no? de estos grupos heréticos. Y a Fray Luis de León, alumnos, fue mira del terrible tribunal de la Inquisición. Pero pasan durante 5 años, alumnos, permanece aislado en una celda de la Inquisición. Él, sin saber quién le acusa, y durante algún tiempo, ¿de qué se le acusa? Él no sabía. Bueno, solamente por preferir la Biblia hebraica y no la búlgata. Recuerden eso. Él prefirió la Biblia hebraica y no la búlgata. Acá en estas cárceles, alumnos, él escribe algunos de sus mejores versos y poemas más famosos, ¿no? Y que comienza así. Aquí la envidia y la mentira me tuvieron encerrado. Dichoso el humilde estado del sabio que se retira de la que este mundo malvado. Y con pobre mesa y casa en el campo deleitoso, con solo Dios se compasa y a sola su vida pasa, ni envidiado ni envidioso. Pasa algunos años y en el año de 1576 él sale libre del proceso. Y sale con vigor, con fuerza, con energía, pero una energía moral que antes no la tenía. Este encierro le sirvió para eso. Más bien, eso sí, ¿no? Ustedes saben que estar en un calabozo, en una celda, aislado, marginado, no bien cuidado, no bien alimentado, su salud pues queda quebrantada. Es famosa es hecho una frase, porque él, de su vuelta a la cátedra de Salamanca, él regresa, ¿no? Con dicha frase, ingresó de nuevo a sus clases normales, y decía, ¿no? Como decíamos ayer. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que esos años que él ha estado encerrado durante 5 años en la cárcel, era como el día anterior.
Era como si a sus alumnos, ¿no? Con estas cátedras, no hubiera pasado el tiempo. Era un día más, pues, como decíamos ayer. ¿Qué quería decir esto pues para sus, no? Indicaba para él un triunfo interior contra sus enemigos. O sea, el tiempo para él no ha pasado. Él obtiene la cátedra de Sagrada Escritura en 1580 y ser elegido, ¿no?, provincial de su orden en Castilla. Y muere en Madrigal de las Altas Torres en el año de 1591. No se olvida, como decíamos ayer, recuerden a Fray Luis de León. En cuanto a su producción literaria, estudiantes, tenemos el Cantar de los Cantares, ¿no? Recuerden la traducción que hizo, ¿no?, sobre esa Biblia hebraica, ¿no?, que de ahí lo sacó. Que esto es una traducción del libro de la Biblia, pero ojo, estudiantes, se aparta de la interpretación propia de la época. O sea, es el diálogo entre Cristo y la Iglesia. O el alma y Dios. Y se basa en el texto hebreo. O sea, la Biblia hebraica que prefería Fray Luis de León. Lo analiza como un diálogo de amor humano. Este principio alumno se mantuvo, ¿no?, esta traducción en secreto. Pero ¿qué sucede? Que alguno de los alumnos la difundió, ¿no? Y ustedes saben, antes la Santa Inquisición perseguía a todas aquellas personas que no tenían las mismas creencias, las mismas ideas. Tenemos la Perfecta Casada, que esto va dirigida a su sobrina, María Valera Osorio. María Valera Osorio. Esto lo hace con un motivo de su boda, ¿no? Y esto ha sido inspirado, ¿no?, la Perfecta Casada, en el libro de los Proverbios. Acá da una reflexión sobre las virtudes que deben de adornar a una mujer casada, a una mujer verdaderamente casada. Y esta obra fue considerada el manual de perfección para la mujer cristiana. Tenemos la exposición del libro de Job, alumnos. Bueno, ustedes lo conocen también, ¿no?, lo que ha padecido Job. Pero esto es una traducción al castellano del texto hebreo. ¿Cuál era su preocupación? Era captar todos los matices del original. Y le da a ofrecer pues, un sentido literal, tal como está escrito el original, pero hace un comentario en prosa. Este libro, ¿qué intenta? Intenta relacionar la experiencia de Job con la suya. ¿Y cómo así? A su paso por la cárcel de la Inquisición. No, en este caso, él se compara con Job. De los nombres de Cristo. Este libro tiene un propósito de divulgar la nueva exégesis bíblica. Pero acá es tan hábil Fray Luis de León que utiliza, alumnos, la ficción literaria, pero de diálogo, en donde participan acá 3 monjes agustinos, cuyos nombres son Marcelo, Juliano y Sabino, y que ellos participan en una conversación. ¿Pero qué tipo de conversación? Sobre los nombres que la Sagrada Escritura da a Cristo, porque hay diversos nombres de a Cristo, y su significado.
El Beatus Ille. El Beatus Ille es un tópico muy frecuente, alumnos, en la literatura española, porque acá relata o eleva, exalta, ¿qué? La vida sencilla del campo, que es ajena a la ciudad, ¿no? Y las ambiciones del mundo. ¿Qué significa el Beatus Ille? Dichoso aquel que, o sea, cómo vive en el campo, ¿no? En el campo se vive tranquilo. En la ciudad, imagínense, tenemos a la vida retirada. Acá tenemos un pequeño fragmento, estudiantes, que dice, ¿no? Qué descansada vida, la del que huye del mundanal ruido y sigue la escondida, senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Que no le enturbie el pecho de los soberbios grandes el estado, ni del dorado techo se admira fabricado, del sabio moro en jaspe sustentado. O monte, o fuente, o río, o secreto seguro deleitoso, roto casi el navío a vuestro almo reposo, huyo de aqueste mal mar tempestuoso, un no rompido sueño, un día puro, alegre, libre quiero. No quiero ver el ceño vanamente severo de quien la sangre ensalza o el dinero. Despiértenme las aves con su cantar sabroso no aprendido, no los cuidados graves de que es siempre seguido, el que al ajeno arbitrio está atenido. A veces en esta de la vida retirada, alumnos, el tema central se da, ¿no?, en el acercamiento a Dios. Pero ¿cómo nos vamos a acercar a Dios? A través de la práctica de la virtud cristiana. Ojo, a través de la práctica de la virtud cristiana. Contacto con la naturaleza y la contemplación del cielo. 3 aspectos para poder acercarse a Dios en este poema, lo que es a la vida retirada. Les vuelvo a repetir, ¿no? Es práctica de la virtud cristiana, el contacto con la naturaleza y la contemplación del cielo. En la perfecta casada que tenemos al último, que repite una repetición, pero en este caso es un fragmento para que ustedes tengan, alumnos, les doy lectura. Dice, muchos se engañan las que piensan que mientras ellas duermen y se descuidan, cuidará y velará a la criada, que no le toca y que al fin lo mira todo como ajeno. ¿Por qué si el amo duerme? ¿Por qué despertará el criado? Si la señora, que ese ha de ser el ejemplo y la maestra de su familia, ¿de quién de aprender cada una de sus criadas? Lo que conviene a su oficio se olvida, de todo por la misma razón, con mayor razón los demás serán olvidadizos y dados al sueño. Ha de entender, ¿no?, la casada, que su casa es su cuerpo, y que ella es el alma de él, y que como los miembros no se mueven ni son movidos del alma, así sus criadas, si no las menea ella, las levanta y mueve a sus obras, no se sabrán menear. El ejemplo, ¿no?, de una señora casada que tiene que indicar, ¿no?, a las criadas cómo deben obrar pues en casa, cómo debe de ser el trabajo, ¿no? De repente no meterse, ¿cómo se llama?, con el esposo ¿no?, de esta perfecta casada. Bien, alumnos,
la información que se les ha brindado, elaboran un organizador visual, ¿no? En su cuaderno, toman una fotografía nítida, ¿no? Le envían a la plataforma de la institución educativa privada San Carlos. Pero les tengo que dejar una práctica. Tenemos que hacer una práctica. Profesor, ¿no vamos a dar el examen? Sí, pero todavía hay tiempo, ¿no? No quieren práctica. Bueno, Falta un minuto, dice. ¿ah? Dice que falta un minuto. Sí, falta un minuto. Bueno, ya. No se preocupen, estudiantes. Vamos a... Entonces, ingresen a la plataforma. Módulo 3 y busquen examen diario número 1, literatura segundo bimestre. Examen diario número 1, literatura segundo bimestre. Les dejo para casa. No les voy a dejar. Bien, terminan y me avisan, por favor. Jessica, ¿ya terminaste? Noemí. No, están mandando. No, me estoy confundiendo de.
Terminé. Luis. Espérate un registro. Listo, Luis, puedes descansar hasta el día de mañana. Profesor, ya terminé. Listo, Dayana. Hasta luego, hasta mañana. Hasta mañana, profesor. Hasta mañana. Profesor, ya terminé el examen. Listo, Brittany. Hasta luego, hasta mañana. Hasta mañana, profesor. Hasta mañana, hasta mañana. Yo también, profesor, ya terminé el examen. Listo, Darixon, hasta el día de Yo mañana. también tendré el examen ya. Pedro también, hasta el día de mañana. Hasta luego, profesor, que tenga buen día. De igual forma ustedes. Ya terminé, profesor. Listo, Snyder, hasta el día de mañana. Ya terminé, profesor. Listo, Limnish, hasta el día de mañana. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Profesor, ya terminé el examen. Listo, Rixar, hasta el día de mañana. Hasta mañana, profesor, que tenga un buen día. Igual forma. Hasta mañana, profesor. Hasta mañana, hasta mañana.